Continuamos platicando de la transformada de Laplace y ahora veremos el tema de linealidad de la transformada de Laplace y la transformación directa. Una de las propiedades básicas de la transformada de Laplace es que es una operación lineal y esto se establece con el siguiente teorema. Sea f1 y f2 funciones cuyas transformadas de Laplace existen y sean c1 y c2 constantes arbitrarias, entonces la transformada de Laplace de la constante por f1 más la constante por f2 se puede calcular como una suma de la constante por la transformada de Laplace de f1 más la constante c2 por la transformada de Laplace de la función número 2. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos dos funciones y voy a calcular su transformada, puedo separar en una suma de transformadas. Esto aplica si se trata de una adición o de una sustracción. Y además, si yo tengo una constante que multiplica una función, la constante puede salir de la transformada de Laplace. Y esto es muy útil para calcular transformaciones directas, como vamos a ver en este tema. Para aplicar lo que es la transformación directa, vamos a utilizar las transformadas de algunas funciones básicas, como se mencionó en el primer video. Vamos a aplicar estas 8 fórmulas. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que identificar cuál es la función que tenemos y así saber cuál fórmula es la que voy a aplicar. Solamente podemos calcular transformación directa de estas 8 fórmulas. Existen otras funciones que también existen transformadas de Laplace, pero vamos a verlo un poco más adelante. Por el momento solamente estas 8 tipos de funciones. Determine la transformada de Laplace de la función coseno de 4t. Bueno, tengo que es el coseno de 4t. Tengo que identificar cuál de estas 8 fórmulas debo de aplicar. En este caso, voy a aplicar la fórmula número 6 porque es la única que tiene coseno. No confundir con la 8, que es el coseno hiperbólico. Son dos funciones totalmente distintas. Entonces, coseno de kt es igual a s sobre s cuadrada más k cuadrada. Ya que tenemos lo que es la fórmula a utilizar, tenemos que identificar quién es k. K es el coeficiente que acompaña a t. En este caso, vale 4. Y sustituimos, nos queda como s sobre s cuadrada más k, que vale 4, 4 al cuadrado. Y así obtengo que la transformada de Laplace de la función coseno de 4t es s sobre s cuadrada más 16. Siguiente ejemplo. Determine la transformada de Laplace de la función exponencial a la menos 4t. Bueno, también debemos de identificar cuál de las 8 fórmulas se puede aplicar. En este caso observamos. Corresponde a la fórmula número 4, la transformada de Laplace de e a la at es una función lineal, es igual a 1 sobre s menos a. Las otras no corresponden a una función exponencial. Entonces, vamos a utilizar la fórmula número 4. Solamente debemos de identificar quién es a. En este caso, a corresponde al valor de menos 4, exponencial a la at. A vale menos 4.
Entonces solamente sustituimos y nos queda 1 sobre S menos el valor de A, que es menos 4. Menos por menos me da más. Por lo tanto, la transformada de Laplace de E a la menos 4t es igual a 1 sobre S más 4. Siguiente ejemplo. Determine la transformada de Laplace de 3 por t a la quinta. Bueno, aquí vamos a aplicar lo que es la linealidad de la transformada de Laplace. ¿Esto qué significa? Tengo una constante. Esta constante puede salir de la transformada de Laplace y nos queda como 3 veces la transformada de Laplace de t a la quinta. Después debo de buscar cuál es la fórmula que debo de utilizar. Si nosotros buscamos en esas 8 fórmulas, vamos a encontrar que la fórmula a utilizar es la transformada de Laplace de t a la n es igual a n factorial sobre s a la n más 1. T y está elevado a una potencia n, donde n es un número entero. Entonces solamente debo de sustituir. Nos queda como 3 veces la transformada de Laplace, que se calcula como n factorial. N es el exponente, que vale 5. Nos queda como 5 factorial sobre s a la 5 más 1. 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que nos da 120 sobre S, y 5 más 1 me da 6. Y de aquí multiplicamos 3 por 120 y así obtenemos que la transformada de Laplace de 3 por t a la quinta es 360 sobre S a la 6. Siguiente ejemplo. Determine la transformada de Laplace de la función 2t menos 3 coseno de 2t. Como se trata de una adición, o en este caso una sustracción, podemos separar en una resta de transformadas y nos queda como la transformada de Laplace de 2t menos la transformada de Laplace de 3 coseno de 2t. Posteriormente, podemos factorizar la constante. Linealidad, la constante puede salir de la transformada. Sale el 2 y sale el 3. Y debemos de identificar cuál es la fórmula que debemos de utilizar. En este caso, la transformada de t es 1 sobre s cuadrada. Es la fórmula número 2. Y la transformada del coseno de kt es igual a s sobre s cuadrada más k cuadrada. Y debemos de sustituir. En este caso, también identificar el valor de k. K corresponde al coeficiente que está dentro del coseno. Vale 2. Entonces sustituimos. Nos queda como 2. La transformada de Laplace de t es 1 sobre s cuadrada. 2 que multiplica a 1 sobre s cuadrada. Menos 3. La transformada de Laplace del coseno de 2t es s sobre s cuadrada más k, que vale 2 al cuadrado. De aquí debemos de resolver. Nos queda como 2 al cuadrado nos da 4. Aquí lo tenemos. Y además, menos 3 por s me queda como menos 3s. Este sería el resultado. Pero también se puede realizar la suma. En algunos casos nos conviene hacerlos, en otros casos, pues no. En este caso calculamos la suma. Entonces, multiplicamos denominadores s cuadrada que multiplica a s cuadrada más 4. Y multiplicamos cruzado, 2 que multiplica a s cuadrada más 4 menos s cuadrada que multiplica a 3s. Resolvemos las operaciones del numerador. De preferencia, no realicen las operaciones del denominador, solamente del numerador. Y tenemos que es 2 por s cuadrada más 2 por 4 que me da 8, menos 3s que multiplica a s cuadrada que nos da 3s
cúbica. Y ordenamos y obtenemos que la transformada de Laplace de la función 2t menos 3 coseno de 2t es menos 3s cuadrada más 2s cuadrada más 8 sobre s cuadrada que multiplica a s cuadrada más 4. Observen, el denominador está factorizado. Es muy importante que los denominadores sean factorizados. Después veremos el motivo de por qué lo necesitamos factorizado. Siguiente ejemplo. Determine la transformada de Laplace de la función t cuadrada más 6t menos 3. Aplicamos lo que es la linealidad. Como tenemos lo que es adición y sustracción de funciones, puedo separar en sumas y restas de transformada de Laplace y nos queda como la transformada de Laplace de t cuadrada más la transformada de Laplace de 6t menos la transformada de Laplace de 3. Después sacamos las constantes. El 6 puede salir y el 3 puede salir. En este caso solamente queda el 1. Recuerden, 3 por 1 sigue siendo 3. El 3 sale y queda dentro de la transformada el valor de 1. Después debemos identificar qué fórmulas vamos a utilizar. Y son las siguientes. La transformada de t, que es 1 sobre s cuadrada. La transformada de 1, que es 1 sobre s. Y la transformada de t a la n, que es n factorial sobre s a la n más 1. En este caso, solamente voy a calcular la transformada de t a la n, de t cuadrada. N vale 2. Sustituimos 2 factorial sobre s a la 2 más 1. 2 factorial es 2. 2 más 1 es 3. 2 sobre s cúbica. Y sustituimos. Nos queda la transformada de Laplace de t cuadrada, que es 2s cúbica. Más 6 veces la transformada de Laplace de t, que es 1 sobre s cuadrada. Menos 3, la transformada de Laplace de 1, que es 1 sobre s. Y aquí lo tenemos. Puedo multiplicar, en este caso 6 por 1 sigue siendo 6 y menos 3 por 1 es menos 3. Y podemos realizar la suma. En este caso también lo vamos a hacer. El mínimo común múltiplo entre los denominadores es s cúbica. S cúbica entre s cúbica da 1 por 2 da 2. S cúbica entre s cuadrada me da s por 6, 6s. S cúbica entre s me da s cuadrada por 3 menos 3s cuadrada. Y esta es la transformada de Laplace para esta función. Siguiente ejemplo. Determine la transformada de Laplace de la función 4t cuadrada menos 5 seno de 3t. Bien, podemos separar las transformadas. La transformada de 4t cuadrada menos la transformada de 5 seno de 3t. Además, podemos sacar las constantes. El 4 y el 5 pueden salir. Y ya que tenemos las funciones puras, vamos a buscar cuáles son las fórmulas que debemos de utilizar. En este caso, necesitamos las fórmulas de t a la n y la fórmula del seno de k por t. En este caso, la transformada de Laplace de t cuadrada ya lo calculamos en el ejemplo anterior, nos quedó 2 sobre s cúbica, mientras que la transformada de Laplace del seno de 3t se calcula con la fórmula del seno de kt, que es k sobre s cuadrada más k cuadrada. Entonces, identificamos el valor de k, que es el constante que está dentro de la función seno, que vale 3. Sería 3 sobre s cuadrada más 3 al cuadrado. Resolvemos operaciones y llegamos a 8 sobre s cúbica menos 15 sobre s cuadrada más 9. Realizamos la suma. En este caso multiplico denominadores s cúbica que multiplica a s cuadrada más 9 y multiplico cruzado 8 que multiplica a s cuadrada más 9 menos 15 que multiplica a s cúbica.
Y después resolvemos operaciones del numerador, 8 por s cuadrada más 8 por 9, 72, menos 15s cúbica. Y ordenamos. Nos queda como menos 15s cúbica más 8s cuadrada más 72 sobre s cúbica por s cuadrada más 9. Observen que el denominador está factorizado. Es muy importante que se quede factorizado. Siguiente ejemplo. Determine la transformada de Laplace del seno de 2t por el coseno de 2t. Bueno, en este caso no se puede separar. Solamente se separa si hay un signo de más o de menos, adición, sustracción. Si hay multiplicación, no se hace así. Entonces, como no se puede hacer eso, ¿qué puedo hacer? Bueno, podemos aplicar identidades trigonométricas. Existe una identidad que dice lo siguiente: un medio del seno de 2u es igual al seno de u por el coseno de u. Yo tengo el seno de u por el coseno de u. U es el mismo. Entonces lo puedo escribir como un medio del seno de 2 veces u. U es 2t. Entonces 2 veces u sería 4t. Y ahora un medio ya puede salir y ya puedo calcular la transformada del seno de 4t. Identificamos la fórmula. La transformada de Laplace del seno de kt es igual a k sobre s cuadrada más k cuadrada. Identificamos quién es k. K es el 4. Entonces nos queda como un medio de k, que vale 4, sobre s cuadrada más k, 4 al cuadrado. Resolvemos. Nos queda como 4 sobre s cuadrada más 16. Y 4 entre 2 me da 2. La transformada de Laplace del seno de 2t por el coseno de 2t es igual a 2 sobre s cuadrada más 16. Y el problema está resuelto. Y aquí tienen unos ejercicios para que puedan realizar en casa y así repasar este tema, en donde van a calcular la transformada de Laplace de las siguientes funciones, utilizando las fórmulas directas. Y en el ejercicio de 8 a 10 van a calcular lo que es la transformada de Laplace utilizando identidades trigonométricas. Además, el ejercicio número 7 está marcado en rojo. También van a aplicar una identidad trigonométrica, que es la del coseno hiperbólico, que corresponde a las exponenciales. Nos vemos en el siguiente video.